Entonces, ¿cuál es la importancia del sistema nervioso central? Si le estoy diciendo que se encarga de realizar y ejecutar todas las funciones del cuerpo humano, ¿cuál va a ser entonces la función principal del sistema nervioso central? Procesar la información que llegue para dar origen a respuestas adecuadas. Eso, aguanta, eso es lo que dice. La función principal es esa, procesar la información que llega para dar origen a respuestas adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Antes que el corazón lata, nosotros no le decimos el corazón lata. El cerebro, por mecanismos autónomos, recibe señales que son autónomas. Es decir, aunque la palabra suene que es independiente, autónomo, como que yo la mando, no, en este caso no aplica para acá. Autónomo quiere decir que hace las actividades, ejecuta las funciones de manera voluntaria. Yo no le digo que a una orden, yo no le digo al cerebro ni a los pulmones respira. Eso lo hacen de manera voluntaria, con un auto autónomo. Automáticamente, si nosotros dejamos de respirar, no vamos a morir. Por esa razón, hay actividades que el cuerpo hace de manera autónoma. Es distinto la autonomía de persona a la autonomía en anatomía o en fisiología. En fisiología se refiere a las acciones o actividades que ejecuta el cuerpo de manera independiente. Yo no le doy órdenes, yo no le digo al corazón late, yo no le digo al cerebro envía mensajes, recibe y envía información, yo no le digo a los pulmones espántanse, eso no lo hago. Claro está, puedo hacer un efecto voluntario a involuntario, sí lo puedo hacer, sí puede ser. Sí puedo dar a veces órdenes cuando yo quiero hiperventilar, por ejemplo, comienzo a respirar más rápido y empiezo a hiperventilar, ahí yo sí estoy dando una orden para que el cerebro procese que tengo que hacer respiraciones más rápido. Pero es un acto ya voluntario mío que yo lo estoy haciendo fuera de la actividad que él hace normalmente. Por esa razón, ustedes han notado que hay actividades que siguen ocurriendo porque si no todos muriéramos cuando nos acostáramos a dormir. Y hay momentos que a más de uno le ha pasado que cuando están acostados, están durmiendo, están en un sueño profundo, sienten que alguna parte de su cuerpo se mueve espontáneamente. Se le estira una pierna, se le mueve un brazo, de manera espontánea, eso no lo despierta, pero ustedes se cambian de posición. Eso es el cerebro que está interpretando que tú estás entrando en un sueño tan profundo que estás olvidando hasta respirar y que el corazón se te puede paralizar y puedes hacer de lo que todos morimos, un paro cardiorrespiratorio. Por esa razón, el cerebro en determinadas etapas de la fase del sueño, cuando estás entrando en una fase REM, que es la fase del sueño profundo, hace actividades espontáneas, donde él le envía el mensaje al cerebro y le envía el mensaje a los distintos órganos, al corazón le dice, hey, no estás latiendo, hey, no estás respirando. Y entonces tú vienes y haces movimientos involuntarios, que si tienes a alguien al lado tuyo va a decir, este se mueve dormido. No. Ese es tu cerebro. A veces tú logras comprender porque tú sientes y que es tanto tu sueño que no abre los ojos, pero sí cambias de posición. No haces apertura de ojos, sino que cambias de posición. Si estás en lado derecho, estás a la izquierda, si estás boca arriba, te pones boca abajo. Siempre buscas una posición porque estabas entrando en esa fase. Y cada vez que eso ocurra, tú vas a tener esos momentos porque tu cerebro y tu cuerpo están comprendiendo que se están muriendo. Así, exactamente igual, que la sensación de muerte inminente, solamente de que aquí tú ejecutas la acción. ¿Cuáles son las células que lo constituyen? Las neuronas, que están formadas por dos sustancias principales, la sustancia gris y la sustancia blanca. Se considera que la sustancia gris es la sustancia de la inteligencia. Entonces, cuando ustedes le digan que son ricos en sustancia gris, le están dando un halago. Cuando le digan que son ricos en sustancia blanca, más adelante yo le pongo una definición más específica de cada uno de ellos, le están diciendo un insulto. Porque la sustancia blanca son las estructuras o las terminaciones finales que llevan solamente señales, pero que no tienen contenido de información, de procesamiento ni nada de eso. En cambio, la sustancia gris, sí. Una de las principales diferencias que nosotros tenemos con los animales, sobre todo los camarones, ustedes saben que dicen que a los camarones tienen que agredir y tienen que sacar una tripita que ellos tienen en la cabeza, porque eso es heces. Porque su cerebro está su intestino en los camarones. Hay algunas personas que realmente tienen cerebro de camarón. Sí hay. En Venezuela
Venezuela abunda. Y sobre todo uno que le gusta apoyar una cosita que está muy mala y tiene 26 años llevando paro, pero le gusta. Esa gente, ustedes saben a quién yo me refiero. Ellos exactamente no son ricos en sustancia gris. Ellos no tienen sustancia gris. Ellos solamente tienen sustancia blanca y se han encontrado en anatomía de origen animal sustancia amarilla en ellos, que eso es lo que forma parte de su cerebro y de su intestino. Pero en el ser humano tenemos dos estructuras principales: sustancia blanca y sustancia gris. La mayoría de nuestro cerebro y la médula funcionan por sustancia gris. Nosotros, la mayoría, aunque pensemos que no, tenemos mayor cantidad de sustancia gris, porque es la que nos permite procesar, comprender y entender todo lo que se nos dice. Aunque algunos se hagan locos y no quieran comprenderlo, todos comprenden, solamente que no ejecutan lo que comprenden. La otra parte que compone las células que la constituyen son las neuroglia o células gliales, que son similares a una neurona, pero tienen más terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas se llaman dendritas. Las dendritas solamente sirven de interconexión entre las distintas neuronas para que pueda llevar un estímulo. Nunca un estímulo viaja de un lugar a otro sin que tenga un encuentro interneuronal. Una neurona le pasa la información a la otra. Si no hay un paso de información de una neurona a la otra, no se puede ejecutar una función. Porque la neurona es la neurona funcional del cerebro y las dendritas son las carreteras. Un ejemplo: para usted llegar a la universidad sería la neurona, pero ustedes para llegar aquí necesitan llegar por diversas vías. Algunos vienen de la zona norte, otros vienen de la zona sur, otros vienen de la zona oeste. Entonces, esas carreteras funcionan como neuróbitas. Y la neurona principal va a ser la facultad de medicina. Las neuronas subsiguientes, con las que usted tiene que hacer interconexión, son los distintos salones que conforman la universidad. Y las neurales que ustedes van a tener, las neuronas que ustedes van a tener, o las dendritas que ustedes van a tener, van a venir representadas, porque son los que le están pasando parte de la información, es lo que ustedes estudian junto con lo que le da el docente que está aquí. Entonces ustedes hacen una comunicación y una acumulación para que su neurona pueda procesar y entender la información de lo que ellos acumulan. Llevando a la vida real, así es. La neurona es la unidad principal y funcional del cerebro. Cada vez que se muere una neurona, diariamente se mueren millones de neuronas. Las neuronas no tienen regeneración. Por esa razón existen enfermedades neurodegenerativas. Porque cada día se pierden muchas neuronas. Cada vez que nosotros nos trasnochamos, aumenta la pérdida de neuronas. Por esa razón, después que tú tienes un trasnocho sin tomar ni consumir ningún tipo de bebida ni producto estimulante, pierdes neuronas. Imagínate cuando tú consumes alcohol, consumes cigarrillo o algún otro tipo de sustancia psicoestimulante, la cantidad de neuronas que tú estás matando. Cuando tú lo estás haciendo, como ahorita, que son jóvenes, no hay ningún problema, pero cuando empiecen a ser de una edad muy precoz, empiezan a tener problemas y enfermedades neurodegenerativas inducidas por el estilo de vida que están teniendo. No es igual a que yo me trasnoche porque estoy haciendo una guardia, a que yo me trasnoche porque estoy bebiendo y fumando. Si bien es cierto que en las dos hay muerte neuronal, la cantidad de neuronas que se pierden por el consumo de sustancias psicoactivas, llámese drogas legales como el alcohol y el cigarrillo, o drogas ilegales en cualquiera de sus variedades, no se recupera. Una vez que una neurona muere, la neurona no se regenera y las neuronas deben de morir porque hay un proceso que se llama apoptosis, que son muerte celular programada, y eso debe ocurrir. Porque si no, tuviéramos una cantidad de neuronas que no tienen realmente una función específica. En una vida cada uno tiene un ciclo y una etapa que cumplir. Una vez que se pasa, ya ellas deben de degenerarse. ¿Cómo ocurre desde que estamos en el proceso de formación embrionaria? Cuando nosotros estamos formando nuestros dedos, que están, por eso ustedes han visto niños que nacen, han escuchado casos,
que tienen unidas las manitos y se llaman pies o manos de sirena. Y eso ocurre porque hay un proceso natural que se llama muerte celular programada, que es la apoptosis, que no ocurre. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque la mamá no siguió un control del embarazo, tiene un mal control del embarazo, tomaba algún tipo de bebida o de medicamento que era teratogénico, no produjo la muerte celular programada, el niño nace con los dedos fusionados, nace con un dedo supernumerario, nace con algún tipo de patología adicional asociada al mal tratamiento. Cualquiera que quiera salir embarazada aquí, por cierto, tome magnesio. Y si está pensando en salir embarazada, si está embarazada y después que salga embarazada, vivan ácido fólico. Porque si no, el niño le van a nacer con retardo mental y con espina bífida. Esta es una neurona. La neurona como tal está formada por esa estructura. Vean esa imagen, aprendan esa imagen porque esa imagen es pregunta segura. La neurona está conformada por un cuerpo celular, que como ustedes ven allí, el cuerpo celular es la parte más amplia donde se encuentra todo el contenido. En el centro está formado por un núcleo. En el núcleo se encuentra el material genético que todos tenemos. ¿Cuál es el material genético que todos tenemos? Biología del primer año de bachillerato. El ADN, el ácido desoxirribonucleico. Este material genético que está aquí, este núcleo que tiene esa célula, le va a dar la función que ella va a ejecutar, porque tenemos neuronas no solamente cerebrales. Todas las neuronas tienen una función específica y tienen una carga genética que se llama ADN, que está formada por bases nitrogenadas, que se llaman adenina, citosina, guanina y uracilo, en función de la complementación que ellas hagan. Y ellas se encargan de... el ADN, el uracilo cuando hace el ARN. Pero eso es lo que tienen principalmente ellas. Tiene que ver por las sustituciones de bases nitrogenadas, depende del tipo y la característica de las neuronas y de la función que va a ejecutar esas neuronas. Entonces, en el núcleo o en el cuerpo o soma, ¿con qué nombre se conoce el cuerpo de la neurona? Cuerpo, soma, y está constituido por un núcleo y lo que rodea ese núcleo se llama citoplasma. Ella tiene adicionalmente a eso dendritas, que si ustedes se ponen a ver las dendritas, que son como tenazas de un pulpo, tenazas de un tentáculo de un pulpo, ustedes la pueden comparar con la neuroglia, ¿verdad? Solamente que la neuroglia no posee contenido citoplasmático. La neurona solamente tiene una matriz principal y alrededor de ella salen muchas terminaciones. Las neuronas sirven para conectarse con estas dendritas y pasar la información genética que ella quiere que ese núcleo, que esa célula, que esa neurona pase. ¿A través de qué? Porque esa neurona a través del cuerpo tiene una estructura larga, filamentosa, que tiene las mismas características de su citoplasma, pero que está recubierta por una estructura que se llama vaina de mielina. La vaina de mielina es como que ustedes tuvieran este cable. Si ustedes han pelado alguna vez un cable, ustedes ven que el cable dentro de ello tiene una cantidad de cablecitos adicionales, que pueden tener 2 o 3 colores, o pueden venir sin ningún recubrimiento, sino solamente el alambre. Entonces, eso es la cola como tal, o el axón principal de una neurona. Pero yo no puedo tener los axones sin, o los cables, yo no puedo conectar un cable que esté pelado, porque ¿qué pasa? Que da corriente o causa un cortocircuito. Exactamente igual pasa con el cerebro. El axón no puede estar desprotegido, porque si el axón tiene roce con alguna estructura vital del paciente o con algún tipo de axón vecino, va a producir descargas eléctricas en el paciente que le van a producir movimientos involuntarios. Por esa razón, el axón está recubierto con una sustancia aislante que se llama mielina, vaina de mielina. La vaina de mielina viene siendo, para el ejemplo que le estoy colocando, el recubrimiento que le colocan al cable. Si yo no le coloco al cable un protector, el cable me va a dar corriente. Si yo no recubro al axón con mielina, me va a dar corriente.
La vaina de mielina por sí sola tiene unas estructuras internas que comparten información y que en determinadas patologías cumplen una función que se llaman las células de Schwann, que son ese núcleo que ustedes ven ahí en el medio. Para ustedes eso no tiene ninguna afinidad porque eso yo no se lo voy a preguntar, que son las células de Schwann. Pero en las células de Schwann, en enfermedades como por ejemplo la lepra, es donde reposa y hace la primera conexión antes de multiplicarse el bacilo Mycobacterium leprae. Él llega a la neurona, viaja hasta el ganglio, hasta las terminaciones nerviosas, llega a la vaina de mielina, se reposa en las células de Schwann y en las células de Schwann se multiplica para seguir dividiéndose y evitar que el sistema inmunitario del paciente pueda agarrarlo, eliminarlo y causar la enfermedad. Por eso, la lepra es una enfermedad crónica, no desarrolla síntomas inmediatos posterior al contagio, sino conforme va pasando el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las partes principales de una neurona? Cuerpo celular o soma, núcleo, vaina de mielina, axón, dendritas y terminales. Los terminales, para los que vieron, ustedes recuerdan los que vieron los muñequitos azules, ¿cómo se llaman? No es... Pitufo. No, los pitufos no, yo sé que es pitufo. El otro que se comunicaba por la cola, ¿cómo se llama? Avatar. Los que vieron Avatar, ustedes vean que Avatar se iban a una parte del bosque y se comunicaban a través de la cola, conocían esas terminaciones que se llaman terminales, eran por donde pasaban información genética, porque las dendritas llevan información genética. Entonces, para que tú puedas tener terminación genética, depende de las neuronas donde van a pasar los neurotransmisores, que más adelante ya les pongo los neurotransmisores que tenemos, tienen que pasar a través de esas terminaciones. Esas terminales son las que se encargan de decir, esto es para esto, esto es para el otro, este es el neurotransmisor que yo necesito para ejecutar cada función. Entonces, en el cordón medular, como tal, está formado por médula espinal y cada uno de sus segmentos. Tenemos principalmente 3 segmentos medulares, pero tenemos un cuarto segmento que es el sacro y algo que se llama cabo de espina o cola de caballo. Cada uno de ellos tiene una función específica y cada uno de ellos depende de la condición que esté, puede no generar algún tipo de manifestación. Es importante destacar que las terminaciones nerviosas espinales, que son los nervios espinales, llevan la información completa. Por esa razón, muchas de las condiciones que hay en la columna vertebral, el paciente las refleja con algún tipo de enfermedad por compresiones radiculares. Porque nosotros en la columna vertebral no solamente está formada por el cordón medular, sino por los discos que separan ese cordón medular de que tenga relación con otras estructuras. Entonces, la médula espinal está formada en sí en un corte transversal. Ya usted tiene que saber lo que es un corte transversal, ¿verdad? ¿Cómo un corte transversal? Dividiendo en dos partes. Arriba y abajo. Entonces, cuando usted hace un corte transversal, le va a permitir ver la imagen proyectada desde arriba. Y si usted ve la imagen desde arriba, ustedes pueden encontrar que se asemeja a una H. Si ustedes ven, ¿verdad? H. Esto tiene astas posteriores y astas anteriores. Y en función de cómo entra o sale la información, a través de la médula espinal, de sus astas anteriores y sus astas posteriores, a través de allí se lleva la información. Y esa información que se lleva a través de ahí va a dejar y va a cumplir una actividad específica de acuerdo a la orden que yo le dé. Entonces, en las astas anteriores salen las bases nerviosos. Recuerden que yo les he dicho que los nervios llevan las sensaciones termoalgésicas, es decir, sensaciones de dolor, de frío y de calor. Todas las percepciones no sensitivas son llevadas por los nervios. Por esa razón, una herida profunda que me comprometa hasta nervios, hasta tejido celular subcutáneo, el paciente, ustedes lo pueden ver que está expuesta a la masa grasa y el paciente está estirado así y no tiene dolor. Pero tú vienes y te cortas la parte superficial del dedo y si te cortas con una hoja que nos ha pasado a todos, el dolor es insoportable. Porque la primera estructura que conforma el paquete vascular nervioso, que es arteria, vena y nervio, va de afuera hacia adentro hacia afuera con arteria, vena
ustedes se han golpeado alguna vez en el codo y han sentido corrientazo. Ustedes sienten corrientazo porque cuando está pasando el paquete vasculonervioso por aquí, la estructura más externa del paquete vasculonervioso es el nervio. Y cuando ustedes le dan el nervio, lleva a través de las astas anteriores las señales nerviosas y por eso ustedes sienten el corrientazo y el dolor y respiran de manera voluntaria cuando hacen eso, porque les genera un corrientazo y el dolor. Si ustedes pasan, la vascularización de la mano no es así. La vascularización de la mano es así. Lateral. Y el paquete vasculonervioso de adentro hacia afuera es arteria, vena y nervio. Y de afuera hacia adentro es nervio, vena y arteria. Entonces, si yo golpeo así, del lado, un dedo, a mí me duele más a que a mí me golpee aquí arriba. Porque yo no tengo casi terminaciones nerviosas por aquí, sino ramificaciones de sus nervios. Pero yo sí los tengo laterales. Por eso ustedes se golpean así, les duele 1000 veces más que ustedes se golpeen así. Por eso ustedes ven que hay gente que golpea la pared así constantemente y ellos dicen que no les duele. No me duele, no me duele. Pero yo les invito a que golpee así para que tú veas que se le va a doler. Y si le da duro, le va a doler más porque se puede romper hasta un miembro. Y las astas intermediales son las que se originan en el sistema nervioso autónomo y llevan dos fibras principales, que son dos sistemas principales, simpático y parasimpático. ¿Qué necesito que se aprenda el sistema simpático y parasimpático? El sistema simpático está relacionado con el sistema de huida, de respuesta inmediata. Nosotros si yo te digo, mira, ve, aquella puerta está un león, en aquella puerta hay un león, y si no corremos, el león te va a morder. ¿Usted cree que usted va a querer estar rosadito? No, usted se va a poner pálido. Lo primero lo que usted ve en el león, pálido. Y digo, Dios mío, ¿para dónde corro? Es lo primero. Entonces, aquí se activa totalmente el sistema simpático. Cuando nosotros estudiamos, el sistema que te activa es el simpático, porque ese es el sistema de estrés, de huida, de ansiedad, de que si yo no hago algo, me va a pasar otra cosa. Entonces, el sistema simpático es el sistema de alarma. Todos tenemos activado el sistema simpático y por eso, si alguno lo ha robado, ustedes ven que siempre le preguntan, ¿qué te pasó? ¿Por qué tú estás así pálido? Cuando le van a dar la nota final, por ejemplo. Y ustedes saben que han salido mal, pero ustedes tienen esperanza que el profesor sea conmovido con ustedes y no le vaya a decir que sacaron los 9 que ustedes sacaron. Entonces, ustedes vienen a preguntar con el sistema simpático activado, porque ustedes saben que no salieron bien y como tienen tanta ansiedad y tanto nervio, el cuerpo entiende eso, comprende eso como que ¿de qué me importa a mí estar rosadito si yo sé que lo que me va a hacer el profesor no va a ser lo mejor para mí? Entonces a usted no le importa ponerse eso, porque usted tiene activado el sistema de alerta. Y en ese momento ustedes tampoco van a pensar, si usted lo viene siguiendo un perro bravo, un león, en ganas de hiperbaño, es mentira. Ustedes qué hacen, ustedes lo que quieren es que tengan toda la fuerza, toda la energía para las piernas y para los músculos, porque es capaz de ese león o ese perro que lo viene siguiendo. Entonces el sistema simpático hace redistribución de toda la sangre. Al sistema hay dos órganos que principalmente no cambian la distribución sanguínea, el cerebro y el riñón. El riñón tiene que destruir siempre el 25% del gasto sanguíneo y el cerebro el 15%. Cuando tú te desmayas, la primera condición que tiene que ser cualquier médico llegar a la emergencia, le bajó el flujo sanguíneo cerebral. Porque si no, tú no te desmayas. Porque el cuerpo es tan noble que él te quita que te veas rosadito, que te den ganas de orine, que te den ganas de ir al baño, que te tengas fuerza para correr, pero te mantienen alerta. Por eso tú ves pacientes agónicos, que ellos están conscientes, porque ellos están agónicos, pero el cerebro, en aras de conservar su cerebro y de seguir conservando, que sigan formando orina, para evitar que el paciente se ponga séptico, ellos siguen estimulando y conservando y protegiendo riñón y cerebro. La gente piensa que el órgano principal de todos nosotros es el corazón. No, el corazón es una bomba hueca que solamente sirve para contracción y relajación y distribución de la sangre, pero no hace mayor función. Evidentemente, si no te funciona bien el corazón, te vais a morir. Claro, porque no hay quien distribuya la sangre, pero no es el órgano principal. Antes de cuidarte nada más
corazón, tienes que cuidarte ese cerebro y riñón. Porque si no, tú puedes tener el corazón perfecto, pero si tienes el cerebro jodido, ¿quién le va a dar la orden? Al corazón para que haga. Y el parasimpático es todo lo contrario, es relajación. Por esa razón, ustedes le dan ganas de ir al baño, le dan ganas de orinar cuando ustedes están más relajados. Porque la vejiga entiende que, ay, él está pleno, está descansando, está en reposo, ok, me voy a activar yo, porque ya que él está aquí en reposo, ya me extendí, el epitelio de la vejiga me extendió completamente, ya estoy lleno, vamos a vaciar la vejiga y empieza. Cuando es al revés, ¿qué? Porque a veces, o sea, me va a pasar y voy a hacer algo y digo, nada. Sí, de la nada vas a ir del En baño. ese momento que vas a hacer algo, te da ganas de ir al baño. Porque entonces ya tenías tu, si hay ganas de orinar, tenías tu vejiga distendida desde hace mucho rato y estabas aguantando las ganas de orinar. Y como no, tu cerebro no entendía que tu prioridad era ir a orinar, en el momento que te levantas, como está dominando tu sistema simpático, ya hay un momento de rebosamiento. Si tú no vas a orinar, te vas a orinar encima. Aunque el acto de orinar final, por eso es que a veces ustedes le dicen, relaja la pelvis y contrae el esfínter. Si tú relajas la pelvis y contrae el esfínter se cierra, no vas a orinar ni vas a evacuar. Pero sí vas a tener la sensación. Pero en el momento que tú vengas y contraigas la pelvis y relajes el esfínter, va a pasar todo lo contrario. Entonces, si tú estabas muy nerviosa porque esperabas que te llamaran y tú no querías que te llamaran, y tú tenías ganas de orinar, pero tú desviaste tu atención, tú viniste y contraíste la pelvis y relajaste el esfínter. Y tú orinaste encima. Y cuando pasa lo contrario, es cuando tú puedes controlar las ganas de orinar. O con las mujeres aguantar la ganas de orinar tiene consecuencias. Siempre se infectan por migración errática de la cerviz afuera. Siempre. Eso ténganlo muy presente. Siempre las mujeres que aguantan muchas las ganas de orinar usan toallas sanitarias y usan ropa ajustada. Con esas toallas sanitarias son caldo de cultivo para la migración errática de cerviz afuera. No, otra una. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso central? Esa es una pregunta que está en su guía. Ahí yo le preguntaba en su guía cuáles son las partes que conforman. Ahí está. El tallo o tronco cerebral está formado por tres estructuras principales: mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Bulbo, protuberancia y mesencéfalo, de abajo hacia arriba. Bulbo, protuberancia y mesencéfalo, de arriba hacia abajo. Este corte lo hubiese puesto al revés para que se viera mejor, pero esta estructura que está aquí, este es el bulbo raquídeo. Debajo de ese bulbo viene la médula espinal. Médula espinal estaría por aquí abajo, bulbo raquídeo, protuberancia, cerebelo. Y este es el mesencéfalo. El mesencéfalo tiene forma de un libro abierto. Y la mayoría de los pares craneales están insertados en mesencéfalo y bulbo raquídeo. Existen aproximadamente 2 pares craneales. Pero el mesencéfalo es donde más se insertan los pares craneales. ¿Cuáles son las funciones que comprende el tallo cerebral completo? El tallo cerebral, estoy hablando de una función específica. Porque si yo te pregunto, ¿dónde está el centro regulador? Te lo pregunto también en el debate. ¿Dónde está ubicado el centro regulador de la respiración? Está ubicado en el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo está ubicado el centro de regulación de la respiración y de la presión arterial. Por esas razones, cuando nosotros evaluamos a un paciente, vemos que el paciente tiene compromiso respiratorio o la presión arterial está muy baja, inmediatamente nosotros deducimos que el ictus cerebral del paciente, de la lesión cerebrovascular, está comprometiendo esta zona. Porque un paciente que me llegue a mí con mi parece menor del cuerpo y dificultad para la marcha y desaturado, yo tengo que pensar que está, si no tiene un poco respiratorio, que hay compromiso de esta zona. Por esa razón, a todo el mundo no se le da el prana, ni se le da midazolam, ni
sinceridad diazepam. Y al que convulsiona, no quiero que ustedes hagan eso, porque ya me ha pasado con mi residente. Que vienen a todo el paciente, vienen y le clavan un diazepam cuando lo ven convulsionando. Señor, si la convulsión es natural, si el paciente es diagnosticado epiléptico, las convulsiones, así como le dio, se le va a quitar. Lo único que van a hacer ustedes es ponerlo de lado para que si el paciente tiene secreciones, no broncoaspire y haga una neumonía por broncoaspiración. Del resto, ustedes no le colocan diazepam, porque el diazepam actúa aquí, en bulbo raquídeo. Y si yo le estoy diciendo que en bulbo raquídeo hay compromiso y está el centro regulador de la respiración, y yo coloco un medicamento que es estimulante de la respiración, como es el diazepam o cualquier benzodiazepina, yo le primo más el sistema respiratorio del paciente y entonces vengo yo y maté a un paciente que me llegó con una convulsión vulgar y silvestre, porque eso no está indicado, eso está prescrito. Eso era en la era de Hitler, que se colocaba diazepam. Le llega a un paciente y el deber ser es que si la convulsión es constante, se mantiene, se prolonga, es que usted coloque impregnaciones de benitoína y vaya bajando la dosis como corresponde. Si solo si está ocurriendo una convulsión sostenida, que es algo mayor y tiene que llamar a UCI, porque el paciente hay que ventilarlo, porque se le va a olvidar respirar y se lo va a morir asfixiado. Pero si el paciente hizo una convulsión, se dio la convulsión, no hay problema, no coloques nada. ¿Que puede convulsionar? Claro que sí. Hizo una convulsión, terminó la convulsión, pasaron 5 minutos, volvió a otra convulsión, ¿qué no puede hacer? O sea que cada vez que convulsione yo le voy a poner diazepam. Daña el centro regulador, se le baja la presión arterial y se le baja la respiración. Y el paciente se muere desaturado y viene y dice, ¿estás séptico? Es que están alterando con la benzodiazepina. Eso. Recuerden que en el tronco encefálico, el tronco cerebral, se encuentran como funciones principales esa regulación de la temperatura corporal, regulación de la presión arterial, regulación del centro respiratorio y de las órdenes de psicomotricidad gruesa. El cerebelo se encarga principalmente del equilibrio del paciente. Toda persona que llegue con alteración de la marcha y dificultad para sostenerse de pie, siempre se debe pensar en 2 órganos dañados, oído o cerebro. Lo primero que tú le preguntas a la persona es, señor, ¿cómo usted escucha? Y le hace las pruebas. A ver si el paciente escucha bien. Si el paciente escucha bien o si el paciente dice, doctor, yo siento que todo me da vuelta, viene la pregunta, ¿tú giras alrededor de las cosas o las cosas giran alrededor tuyo? Si el paciente te dice, las cosas giran alrededor mío, tú vienes y exploras oído. Pero si el paciente te dice, yo giro alrededor de las cosas, eso es sistema nervioso central hasta que se demuestre lo contrario. Entonces allí yo tengo que llamar neurología, porque ese paciente lo más probable es que tenga, y se está asociada a pérdida del equilibrio y a dificultad para la biopenetración, es que tenga un ictus en cerebro. Y eso no se opera, eso no solamente se medica, y es muy difícil de tratar. Y allí también el paciente se puede morir porque puede causarle por continuidad depresión del sistema neurovascular. Entonces, el cerebelo es el centro de la regulación del equilibrio, principalmente. Los hemisferios cerebrales, tenemos 2 hemisferios cerebrales, derecho y izquierdo. Cada uno de esos hemisferios siempre se ha relacionado con el desarrollo lógico-matemático y con el desarrollo artístico-cultural. ¿Cuál hemisferio usted cree que está relacionado más con la parte artístico-cultural y cuál está relacionado más con la parte lógica-matemática? Juan, ¿qué hemisferio cerebral tú ves que tú desarrollas? ¿Cómo? ¿Cuál es el hemisferio cerebral que tú tienes más? Derecho. ¿Por qué? Porque tú tienes la lógica. El lado derecho es lógico-matemático. Dices tú, dice Juan, digo yo. Dice Juan, no lo investigas. No, tú supones que es lógico-matemático. ¿Y qué será que el Juan, cuando
Teniéndonos en la onda de Juan es estudiante de medicina, vamos a contarle el nombre. El cerebro derecho es lógico matemático o artístico cultural. El hemisferio cerebral. ¿Qué es derecho? Y le decía a los muchachos por qué. Pero díganos, o sea, aquí es la oportunidad donde voy a poner nota en esta idea aquí. Bueno, yo no me acuerdo. Pero creo que Juan tiene razón, que es el derecho. Pero uno no es. ¿Cuál piensas tú? ¿Qué? ¿Cuál piensas tú que es? Derecho. ¿Por qué? Porque apoyo a mis compañeros. Pero dicen que las personas que son zurdas, que manejan más el lado izquierdo del cerebro, son más inteligentes. ¿O me equivoco? Tu argumento no tiene relación con el coeficiente intelectual. No está relacionado con el coeficiente intelectual, el que tú seas diestro o no. No, o sea, pero dicen que cuando uno está bajo el cerebro. No, porque te voy a explicar algo. Cuando pues, la comunicación de los hemisferios es contralateral. Las funciones que ejecuta el hemisferio derecho las procesas y las entiende en el hemisferio izquierdo. Por unas estructuras que se llaman durante que van ascendiendo, por la vía piramidal lo que se llama decusación de las pirámides, donde las fibras que vienen subiendo por el cordón medular hasta protuberancia al bulbo se decusan y lo que venía subiendo derecho se hace izquierdo y lo que estaba izquierdo se hace derecho. Entonces, en esa decusación de las pirámides, las órdenes que tú das del lado derecho las ejecuta el hemisferio izquierdo y las órdenes que tú das del lado derecho las ejecuta el hemisferio del lado izquierdo las ejecuta el hemisferio derecho. Hasta una porción donde hay decusación de las pirámides. Posteriormente a eso, Por eso es que cuando le dan el ictus a un paciente del lado derecho, pierden el lado. hay una serie, yo tengo una vía piramidal más adelante, te pongo esa vía. Eso va a depender indirectamente a qué nivel da, porque no es lo mismo que a mí me dio un ictus por encima de mesencéfalo a que a mí me dio un ictus por debajo del bulbo raquídeo, porque ahí yo tengo que ver qué es lo que me está comprando, porque hay un momento donde hay una decusación de las pirámides, donde se cruzan las fibras y yo lo que tengo derecho es que generalmente casi todos los ictus vienen dados por las arterias cerebrales que se encuentran en el polígono de Willis. Y el polígono de Willis tiene arterias que son ramificaciones, tanto derecha como izquierda, comunicante anterior, comunicante posterior, vacilar anterior, vacilar posterior. Tienen todas esas arterias que van conformando algo que se llama, en forma poligonal, se llama polígono de Willis. Antes que haya la decusación de las pirámides, todas las fibras vienen de manera recta, lo que es derecho es derecho. En los ictus que se dan a nivel del polígono de Willis, y no de las arterias comunicantes que ya tienen, pueden haber decusación de las pirámides, y ahí es donde nosotros vemos la mayoría de los ictus, de arteria cerebral media, derecha o izquierda, y en virtud de que la que venía subiendo derecha se decusó para la izquierda, el déficit motor de mi paciente va a ser el lado contralateral, porque la comunicante que venía dañándose a la derecha se decusó hacia la izquierda. Entonces, sigue siendo un ictus de arteria cerebral media derecha, pero aunque diga derecha, con déficit izquierdo, porque cuando se decusa la fibra, se va hacia el lado contralateral. Eso es neuroanatomía, no le corresponde a usted, pero bueno, ya te lo preguntan. Entonces, los hemisferios cerebrales tienen funciones principales. El área motora, esto se lo estoy poniendo yo a grandes rasgos, para que ustedes aprendan a lo más. Y ya se acaba esto, yo les voy a dar una noticia a ustedes. Cuando ustedes vean sus notas, ustedes hagan memoria antes de sacarse y meterse con la madre mía. ¿Entendieron? Porque aquí todos son adultos y tienen que ser responsables. Todas y cada una de las frases que ustedes inventan y saben como le ha dado la gana, y aquí cada quien sabe quién ha hecho eso. Y todas y cada una de las frases, todos tienen una excusa para irse
somos grandes para todo, somos grandes. O somos grandes para todo o no somos grandes para nada. Asumimos la responsabilidad. Pero lo repetimos. El área motora, principalmente el área por defecto motora, o sea que si hablamos de motores de actividad como tal, está ubicado en el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal también tenemos de comprensión, de entendimiento, de pues tiene ramificaciones de otras áreas, pero su actividad principal, que es lo que yo creo que ustedes se lleven, es que la actividad principal del área motora es el lóbulo frontal. El área sensitiva es el lóbulo parietal. No quiere decir que sea la única función que ellas hacen, no. Ellas hacen más funciones, pero su función primordial, si yo pregunto a grandes rasgos, en el área sensitiva se encuentra ubicada ahí, la respuesta es lóbulo parietal. Y si yo pregunto, el lóbulo parietal se encarga principalmente de el área sensitiva, que es a grandes rasgos. En el lóbulo, en el área motora, si estuvieran en medicina, se les dedicará específicamente más cuáles son las actividades motoras que controla y regula el área sensitiva, el área motor, el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal también se encarga del procesamiento, de la conducta, de las emociones del paciente. Por eso un paciente que está irritado, que se encuentra molesto, que no tiene explicación para lo que hay que estudiarle si tiene algún tipo de lesión frontal. Por eso un paciente que recibe un traumatismo directo en la región frontal, a pesar de tener los huesos más duros, si hay compromiso del lóbulo frontal porque se hace edema, el paciente puede tener alteraciones en el comportamiento conductual. A veces puede estar muy feliz y de un momento que contesta está muy feliz y a los 3 minutos contesta muy bravo. Hay compromiso del lóbulo frontal. Y aunque es un área motora, puede producir otras alteraciones. El área auditiva está ubicada en la área temporal. Si ustedes se ponen a ubicar, cuando ustedes vieron anatomía de cabeza y cuello, ustedes se acuerdan que el temporal tenía 3 estructuras que la clasificaban, 3 porciones. Entonces, en una de esas porciones se encuentra la inserción del núcleo principal del lóbulo temporal que se encarga de la audición, porque ahí se encuentra el parque craneal vestibulocochlear. Y allí es donde se inserta y sirve como punto de sección para coordinar, y por esa razón en el lóbulo temporal tenemos que buscar si hay algún compromiso de esa área. Si el paciente recibe un traumatismo lateral, puede que tenga alteraciones de la audición y alteraciones del equilibrio, porque esa zona es de la área temporal, que es del área auditiva principalmente. El lóbulo occipital, no sé si alguna vez alguien se ha caído, ha recibido un golpe en la parte posterior de la espalda, se ha golpeado atrás, y lo primero que te dice es, veo borroso. Cuando pasa eso es porque el área principal, que es donde se inserta el nervio óptico, que es el que se encarga de poder distribuir cómo va a ver por cada ojo, y aquí también ocurre lo mismo, decusación. Lo que veo en el hemisferio derecho se proyecta en el ojo izquierdo, y lo que yo veo en el ojo izquierdo se proyecta en el ojo derecho. Por esa razón, cuando hacemos visión espejo, como yo ahorita con ustedes, para mí mi imagen es contralateral. Si yo estuviera en su posición, yo estuviera viendo derecho e izquierda. Pero en mi posición, mi izquierda es su derecha y mi derecha es su izquierda, porque estamos en visión espejo. Eso ofrece el lóbulo occipital. A través del quiasma óptico, que es el centro principal donde se lleva la información para poder observar y ver bien, se encuentra en el área visual del lóbulo occipital, aquí atrás. Un golpe aquí, la primera manifestación que puede tener la persona es decir, vi borroso, vi lucecita, vi cositas, después hay compromiso de la occipital. Por eso es importante que el niño, cuando se irá para atrás, preguntarle y insistirle mucho, por lo menos 2 horas posterior al evento, si está viendo bien. Porque el principal compromiso que tienen los niños es la visión. Comienzan a tener visión de bulto y como son niños no le pasa. Y el niño va progresando en esa lesión. El área de la memoria reciente, que viene comprendida por 3 áreas principales. El área de Wernicke, que es integración sensitiva. El área prefrontal, que es la elaboración del pensamiento. Y el área de Broca. Hay 2 áreas que son muy importantes: Wernicke y Broca. Broca es el área que me permite a mí hablar. Hay algunas personas que tienen alteraciones en esta área, ¿verdad? Y ellos piensan que te están diciendo a ti, la pared es blanca.
pero tú le escuchas a ellos cualquier otra cosa, no lo que ellos quieren decir. Ahí nosotros hablamos que hay una afasia loca. Aunque el paciente piense que está hablando bien, él lo piensa, lo que él exterioriza que no lo comprende. Y está la afasia de Wernicke, que es aquella donde yo le doy una orden al paciente, yo le digo al paciente, la pared es blanca, y ellos me pueden asentar con la cabeza, pero ellos no entienden lo que yo hago. Entonces, eso es cuando hay compromiso de ustedes muchos tienen afasia de Wernicke. A veces pasan por afasia de Wernicke y a veces pasan solamente por sordera selectiva. Esas dos áreas se encuentran en el lóbulo frontal. En el temporal y el parietal. Lo que pasa es que ellas la hacen como por aquí. Te encuentras una como por aquí y una que se va más a un círculo parietal también, que se va a dar Wernicke. El área de bloque estaría más hacia el temporal y el Wernicke parietal. Siempre va a estar, lo que se relaciona con el ala siempre va a estar más hacia la parte frontal, más para acá. ¿Y cómo se llama esa línea? Estos son circunvoluciones lo que dividen a cada hemisferio cerebral. Por ahí leí que la que divide el frontal es la cisura de Rolando. Esas son las cisuras son otras estructuras más grandes, que dividen perfectamente cada uno de los hemisferios cerebrales, cada uno de los lóbulos cerebrales. Eso va. ¿Ah? Eso va. No se lo puse aquí. Pero de está bien. Las áreas funcionales del cerebro. Yo le dije que el área motora principalmente era el lóbulo frontal. Aquí estoy siendo un poquito más explícito en esa área. Movimiento de la escritura, área psicomotriz, centro del lenguaje, toda esta área. Área motriz. Entonces, si aquí tenemos el centro del lenguaje, ¿dónde tú ves que estaría el área de Broca? Si Broca se encarga del lenguaje, del habla. Si el lóbulo frontal se encarga del centro del lenguaje, ¿dónde tú ves que ubica el área de Broca se encarga del habla? Y estaría relacionado entre el frontal y esta zona, entre el frontal, el parietal y una porción del temporal. Depende de la extensión que vaya, ella más o menos. O sea, estaría en el centro de esa. Allá como hacemos funciones en matemáticas del primer año, que hacemos las funciones A, B, C y el C, lo que se encuentra dentro de la coordinada, eso sería el área principal. Ella se encarga principalmente de la área de Broca de coordinar el lenguaje de lo que nosotros interiorizamos de manera correcta. Entonces, el área de Wernicke no estaría. Es el procesamiento del entendimiento de no. No estaría localizado en el frontal. No, profe, Entre parietal y temporal. profe, una pregunta. ¿No hay? Yo he visto que investigué, ¿no hay también un lóbulo que se llama lóbulo insular? La insular no ubicada en eso. Estaba, creo que se llama insular porque es como isla, porque está entre varios lóbulos y está como encerrado por Tendría que ver en la parte de abajo y decimos el sistema límbico. Y ese encarga del sistema límbico. Más adelante está el sistema límbico. De las emociones. Pero Esta imagen, yo le voy a pasar esta lámina, muchachos. No se preocupen, no se la va a pasar. Esta imagen apréndasela porque va a preguntar esa función. Los núcleos o ganglios basales. Son la sustancia gris principalmente. Si ustedes recuerdan, le dije que la sustancia gris es la zona que se encarga del procesamiento, el comprendimiento y de toda la parte, es lo que llaman de la inteligencia. Para hablar en términos generales, cuando hablamos de sustancia gris, hablamos que tanto es de inteligente tú eres. O sea, mientras más sustancia gris tienes, más inteligente eres. Mientras más sustancia blanca tienes, menos inteligente eres. Porque si ustedes recuerdan, yo le apliqué lo de la neurona, la sustancia gris es rica, es lo que conforma el cuerpo neuronal. O sea, la neurona per se. Si la sustancia gris es la neurona per se, es donde tengo yo toda la información, ¿verdad? Toda la información, la carga genética. Y la sustancia blanca es lo que llevo esa información que yo envío. O sea, yo le digo qué es lo que voy a enviar. Pero ella realmente está vacía, la sustancia blanca realmente es vacía. Y es vacía porque está formada principalmente, la coloración blanca acelerada son la vaina de mielina. Entonces la sustancia gris es porque son células con contenido de información
dispositivo con material genético conocido como ADN, que tiene toda la parte de procesamiento, de inteligencia, de lenguaje, de comprensión que lo hagan. Por eso que nosotros tenemos un cerebro rico en sustancia gris. Hay diferenciación sí entre cada uno de los cerebros, nosotros lo podemos enfocar que uno son más de sustancia blanca, gris, que es una sustancia blanca. Eso sí pasa, y pasa en la vida real. Por eso está relacionado más con el coeficiente intelectual, más que directamente con que tú seas zurdo de derecho. Porque yo conozco derechos que son brutísimos y conozco zurdos que son más burros. Ahora, que sí te da mayor psicomotricidad total. Si tú eres una persona zurda y a ti te obliga a que tienes que desarrollar la psicomotricidad derecha, el que tú seas ambidiestro te da muchas más facilidades a que puedes desempeñarte. Pero del resto es totalmente normal a que todas tus actividades las realizas con el área sur, con la mano derecha o con la mano sur. Es exactamente igual, es un mismo tipo de problema. No, lo que pasa es que si eres zurdo, el zurdo es más inteligente porque es menos. Hay menos por situaciones epidemiológicas, condiciones epidemiológicas y anteriormente era un estigma social. Si una persona era zurda, le amarraban la mano para que aprendiera a desarrollar su hemisferio derecho, porque decían que esa persona era el anticristo en la parte cristiana, en la parte religiosa. Lo asumían como que era el anticristo, que está relacionado con cosas que la mamá actuó de mal manera, que la mamá era tal cosa, que el papá llevaba una vida pecaminosa, y estigmatizaban a esta persona. Y muchas personas le amarraban el brazo y ellos tenían que hacer todas sus actividades con el lado derecho, produciéndole atrofia de su hemisferio dominante, el hemisferio izquierdo. Entonces, eso no está relacionado directamente, no tiene una relación directamente con la inteligencia. Entonces, ¿cuáles son los núcleos que se encuentran ahí? El núcleo caudado y el putamen, que forman el nido estriado. Y el núcleo lenticular, que acaba de ser su compañero aquí, y el lobo pálido, que está representado por el pálido estriado. ¿Qué voy a preguntar yo de aquí? Quiero que ustedes aprendan aquí diferencias entre sustancia blanca y sustancia gris. Profe, Sistema motor extrapiramidal. la sustancia blanca rodea la gris, por decir, está la neurona que es la sustancia gris. Forma las astas anteriores y posteriores de la médula, por donde sale y entra la información. Ah, Porque ya gracias. solamente son terminaciones nerviosas. La sustancia gris es el centro de esa neurona. Ok. Ahí en el dibujo lo tiene. En el dibujo lo tiene, se lo va a pasar ahí. Sistema motor extrapiramidal está formado por los núcleos basales, el tálamo, el núcleo subtalámico del Lewin, el núcleo rojo y la sustancia negra. Así lo pregunto. Hay una pregunta. Sistema motor extrapiramidal está formado por Núcleo basales, tálamo, núcleo subtalámico. se lo va a pasar esa gente, se lo va a pasar ahí. Y ahí tenemos lo que te estaba explicando yo, cómo ocurre la actividad del arco reflejo. Tú recibes un estímulo, entra por las astas, con el motor inferior, que son las astas anteriores, se va hasta el centro de la sustancia gris, que es donde está la neurona, se procesa, entiendo lo que voy a originar, lo que voy a hacer. Y el efecto, llega hasta ahí. Ajá, allí llega la sustancia gris como tal, allí lo almaceno, allí decido qué voy a hacer con esa acción y a través de mis fibras interneuronales voy a través de las astas posteriores al tracto córtico espinal lateral para llevar el estímulo que yo voy a llevar, que va a comenzar a hacer el ascenso. El tracto corticoespinal son las pirámides, ¿no? Las fibras piramidales. Sale por aquí, ¿verdad? Ajá. Tú tienes un reloj, por ejemplo, para la contracción muscular, un ejemplo, tienes una contracción muscular. Tú le dices a la neurona motora, contrae el músculo, entra por la asta inferior, va a la sustancia gris, es procesada en la sustancia gris, se va a las interneuronas, en las interneuronas sale por las astas anteriores, en las
las astas anteriores llega al tracto córtico espinal, o sea, una fibra espinal, para comenzar a hacer su ascenso hasta llegar al cerebro, es decir, contrario. O sea, que pasarían por bulbo, protuberancia, Tienen que subir mesencéfalo y encéfalo y llega hasta el teléfono. Empieza a subir y aquí te va diciendo la incusación de las pirámides. ¿Se acuerdan lo que yo le estaba diciendo? Si el evento me da de aquí para abajo, como viene subiendo la fibra, así se va a quedar. Pero si me da de aquí para arriba, ante la incusación de la pirámide, lo que es izquierdo va para la derecha y lo que es derecha va para la izquierda. Porque se cruzan las fibras. Eso lo hace el cuerpo humano en aras de la inteligencia de Dios al momento de hacernos tan perfectos, de evitar que el daño se mayor. Entonces él dijo, se van a intercruzar las fibras para confundir el cerebro y que el cerebro no me dañe en ningún lado. Y las fibras van a ir subiendo por cada una de las áreas. Suben a través de la pirámide, aquí en el bulbo, llegan a la protuberancia, se hace una neurona motora superior, llegan al pedúnculo cerebral, se van a mesencéfalo, que si ustedes ven el mesencéfalo que tiene la forma de libro abierto, y llegan aquí al cerebro, y aquí entonces a la cápsula interna. Es importante que en la cápsula interna, que es donde se procesa la información, si la cápsula interna tiene contacto con sangre, el paciente muere. Los eventos cerebrovasculares que comprometen la cápsula interna, que generalmente son hemorrágicos, si el paciente quedó con un aneurisma sangrante y la cápsula interna se va llenando, en lo que tiene la cápsula interna, el paciente muere. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene compromiso de cápsula interna, le tengo que decir, porque puede ser un evento de muerte súbita, en cualquier momento. Voy manejando y se me morí. Si la cápsula interna se tiene una lesión en la cápsula interna, eso no se puede llenar de nada. Evidentemente, en todo este transcurso de ellos te van a encontrar tercer y cuarto ventrículo. El tercer ventrículo se encuentra generalmente en protuberancia, el cuarto ventrículo se encuentra en el mesencéfalo, antes de llegar propiamente a salir. Y aquí, de este lado, tienen cuando la terminación desde la médula espinal, cómo va ascendiendo y cómo hace la posición de la pirámide. Ese es el ejemplo, pero en rasgos generales, esa imagen es esto que está aquí. Cómo viaja el mensaje desde un estímulo externo hasta dentro. Esa cápsula interna son los ganglios basales. Uy, estamos dentro, estamos más junto con los ganglios basales. Pero los ganglios basales te lo dan el núcleo caudado, que es el niño estriado, y el pariestriado. Conforman La cápsula. conforman el núcleo de los ganglios basales. Y entre los núcleos de los ganglios basales se encuentra la cápsula interna. El hipotálamo. ¿Cuáles son las funciones del hipotálamo? Regulación de la temperatura corporal, secreción de la hormona antidiurética, control de la sed, centro de la saciedad y producción de liberación de factores hormonales hipoficiales. El hipotálamo es el centro regulador de todas las hormonas y de todas las... ustedes se acuerdan bien el endocrino, el sistema endocrino. Yo le puse el sistema endocrino se encarga de producir hormonas y no sé qué más, y llevar toda la información. Eso lo hace a través del hipotálamo. Si el hipotálamo no tiene información, si el hipotálamo no produce la cantidad de hormonas y neurotransmisores necesarios, no se ejecuta ninguna acción. El sistema límbico, ¿con qué ustedes se enamoran? A ver, aquí la chica que se enamora mucho con el corazón. Aquí, la chica que se enamora con el corazón. No hay nada más irreal que enamorarse con el corazón. Porque no nos enamoramos es con el sistema límbico, porque es el que regula y controla las emociones. Por esa razón se explica que cuando ustedes sienten que alguien le atrae, que alguien le gusta, ustedes sienten lo que llaman mariposas en el estómago. Porque se está activando un sistema límbico. Entonces, cuando ustedes sientan o tienen parásitos, o tienen activado el sistema límbico, pero con esas dos ¿Cómo lo desactivamos?
sistema límbico es el que te ayuda y es el que te da la sensación de mariposas en el estómago. Cuando tú estás, o algo, además tienes que estar enamorado, cuando algo te gusta mucho. Simplemente, el que a ti te guste lo que tú estás haciendo va a hacer que se estimule y se desarrolle más tu sistema límbico. Ese es el que se ha comprobado con el paso del tiempo que es con el que nos enamoramos, porque si hay estudiado en esta investigación donde se asocia, ay, mira, ve, ya, cuando tú ves a la persona, se esos son exámenes de en ratón, se inyectó y se estimuló el sistema límbico en ratones de laboratorio, y se veía que cuando veían una ratoncita que a ellos les gustaba, había un disparo de noradrenalina y adrenalina, que son hormonas del sistema nervioso simpático, y quiere decir que esa excitabilidad que había en ellos era producto a que el sistema límbico era el que estaba comandando sus emociones y sus percepciones. Así fue que se logró saber que nosotros, ni que el humano, se representa con esa sensación de nervios en el estómago, que tú sientes que quieres ir al baño pero no hay nadie en el baño, y que cuando tú ves que viene la persona que te gusta por allá de la distancia, te pones nervioso, te pones la mejilla más roja, te pones pálido, y es el mismo que regula cuando te comienzan a decir halago y tú no te sientes cómodo. Te dicen, oye, estás muy bonita, estás muy linda, te ves muy tal, tú te sientes apenada, bajas la cara, y eso es porque tu sistema límbico es el que está comandando. Entonces, no se enamora con el corazón, se enamora con el sistema límbico a través del sistema hipotálamo. No te enamoras con el corazón, te enamoras con el cerebro a través de una estructura que se llama sistema límbico. Esto es más de lo mismo en el nivel neural exterior. En el nivel neural se encuentra la médula espinal y la función principal es vía de transmisión y activación refleja. Si ustedes ven el dibujito que le puse abajo, salía y dice el nombre completo. Aquí ven. Médula espinal. Y a qué nivel se encuentra. Nivel encefálico superior se encuentra formado por mesencéfalo, protuberancia, bulbo, todas las estructuras. ¿Cuál es la función? Controlar la presión arterial, la respuesta respiratoria, todas en las distintas áreas. No vas a encontrar todas esas funciones, sino en todo el tronco encefálico. Recuerden que yo pregunto siempre dónde está ubicado el centro de la respiración y de la presión arterial. Y eso lo he dicho ya, no está ubicado en bulbo. Y a nivel encefálico superior, que está formado por los hemisferios cerebrales. Recuerden que los hemisferios cerebrales, lo que yo hago del lado derecho, lo reflejo en el lado izquierdo, y lo que yo hago en el lado izquierdo, lo reflejo en el lado derecho, porque hay decusación. Esta imagen, lo que yo les estoy mostrando aquí, es cómo se comporta la sustancia gris, cuál es la porción de sustancia gris que tiene y cómo se encuentra en cada nivel medular. Los neurotransmisores, o sea, esto se lo tienen que aprender, cuáles son inhibitores y cuáles son. Entonces, las excitatorias e inhibitorias tenemos eléctricas y químicas, como los neurotransmisores. Entonces, los moduladores son señales que facilitan o inhiben algún tipo de actividad superior. La sumación espacial, que se refiere a decir que en un mismo área se suman muchos estímulos para producir una misma respuesta. Sumación espacial, muchas neuronas para yo no sé si le puse la imagen de eso, no, pero apenas el concepto de lo sumo a lo más, es lo que lo voy a preguntar. Los neurotransmisores de que se encargan son sustancias químicas que se encargan de llevar la información de un área, de una neurona a otra, a través de un área que se llama área presináptica. Es esta. En esta área viajan todos los neurotransmisores que vienen de una neurona y necesitan insertarse en otra. Entonces, a través de estas terminaciones, cuando se liberan los neurotransmisores, salen al espacio sináptico y se conectan con algún receptor. Cuando el paciente se droga, ¿verdad? Nosotros producimos normalmente adrenalina, noradrenalina, todo ese tipo de sustancias naturales. Son neurotransmisores químicos naturales. Esos pacientes que vienen y dicen, no, yo como un cigarrito de marihuana y eso no hace nada.
Resulta que el cerebro comienza a producir lo que él considera que tú necesitas. Él dice, yo necesito que yo produzca 20 unidades de neurotransmisores de adrenalina o adrenalina. Pero vienes tú y te pusiste creativo y dices, no, si yo fumo un cigarrito no va a pasar nada. Evidentemente, el primer día que tú comienzas a fumar, no va a pasar nada, porque va a haber una competencia significativa. El neurotransmisor exógeno que tú estás ingiriendo a través de la droga con el neurotransmisor que tú produces. Pero lo que no cambia es los receptores. Estos conectores que operan en la neurona postsináptica son los mismos. Eso no importa cuánto tiempo hay. Si hay 3, hay 3. Pero resulta que tú, como estás ingiriendo más droga y le estás dando más noradrenalina, y ya yo lo produzco, entonces el cuerpo va a decir, ¿para que yo voy a seguir produciendo adrenalina y noradrenalina si ya a mí Juan me la está dando de manera exógena? Yo dejo de producir adrenalina y noradrenalina natural y empiezo a conectarme en esta neurona postsináptica la droga. Y entonces ustedes empiezan a ver que estos son los pacientes que, conforme ha pasado un mes de ingerir droga diario, empiezan a tener cambios conductuales y a hacer síndrome de abstinencia. Si tú le dices a ese paciente, hoy no vas a consumir droga, hoy no vas a poder fumar, hace una crisis de tal manera que se autoagrede y puede agredir al que está con ella. Pero resulta que ya el cerebro no produce la cantidad de adrenalina porque tú te la das exógena. Y el cuerpo ha entendido que yo necesitaba producirla, porque ya se me acaba. Entonces, de ahí es que esto es lo que se altera en todo lo que son drogodependientes de cualquier forma. Fármacos o drogas exógenas que son psicoestimulantes. Todas las drogas exógenas. ¿Qué pasa con las drogas lícitas? Que las drogas lícitas tienen un momento en que se agotan. Por ejemplo, el alcohol, el cigarrillo, son drogas lícitas, pero que alteran la neurotransmisión también. ¿Y eso qué es lo que tienes que hacer tú cuando se altera la neurotransmisión? Por eso que a ti, después que tú bebes, consumes alcohol durante un breve tiempo, viene un pedo como es placentero, como que ya pasó el efecto. Pero el primer día posterior a que hayas bebido y fumado, pues estás acabado, no quieres levantarte de la cama, te duele la cabeza, tienes todos los síntomas adicionales asociados con que quiere mucha hidratación. Primero porque activa una hormona que se llama la antidiurética y por eso comienza a orinar. O el que consume alcohol orina mucho y va mucho al baño por esa misma razón, pues le queda la hormona antidiurética y le produce diuresis y natriuresis. Y a producir diuresis y natriuresis aumentan en este líquido, pero aumenta la eliminación de líquido. Entonces comienza a orinar cada vez. Y después de orinar la primera vez, el orina va a ser constante, porque hay una sustancia psicoactiva en tu cerebro que está mandando el neurotransmisor aquí, en una proxinatina. Orina, porque estoy recibiendo mucha sustancia psicoactiva. ¿Y qué pasa? Necesidad. El potasio está dentro de la célula. Cuando el potasio sale de la célula, por eso me duele la cabeza, por eso me tiemblan las piernas, por eso no tengo fuerza para levantarme, por eso me dan mis espasmos musculares. Porque el potasio no puede salir de la parte de las células. Si yo dejo mis células sin potasio, no tengo fuerza. No tengo el evidente y cuesta abrir los ojos. Por déficit de potasio, cuando ustedes beben, eso es lo que pasa. Pierden potasio. Entonces, si ustedes se toman, que parece mentira, vasos de Coca-Cola con limón, te van a sentir que se alivia. Si ustedes se toman un jugo de tomate, te van a sentir mejor. Si ustedes beben agua de coco, que rica en electrolitos como potasio y sodio, van a sentir mejor. Porque están reponiendo su déficit de potasio y por estar bebiendo, lo sacaron de la célula. Profe, y en el caso de los pacientes de rehabilitación, igual, tienen que tomar cosas para que su cerebro vuelva a producir. Los pacientes de rehabilitación primero tienen que sacar el síndrome de abstinencia. Supremamente difícil. Pero se le da muchas drogas para mantenerlos redupados, porque si no atendemos la subida. O sea, es difícil sacarlos de ahí. Primero el paciente tiene que querer. Estos son los principales neurotransmisores. La acetilcolina, que se encarga del proceso de adrenalina, dopamina, serotonina y histamina. Los inhibitorios, que son el ácido gamma butírico, que es el GABA, y la glicina, y los excitatorios, que es el glutamato y el aspartato. Mira que yo le preguntaba a él, mira que le ponían dos nada más. Otra sustancia química que tenemos
dexametasona, se la vendía a Farmatodo, me acuerdo que hacía el kit COVID, azitromicina, ivermectina y dexametasona. Resulta que este neuromodulador ellos lo dañaron, porque resulta que como le colocaban tanta dexametasona producía más efectos adversos, porque los esteroides en control producen efectos adversos como síndrome de Cushing. Hacen en el paciente una fase cuchinoide porque dándole dexametasona y cuando el paciente realmente lo requería no podía hacerlo. Entonces los glucocorticoides, llámese dexametasona, betametasona, clobetasol, hidrocortisona, si lo usan de manera indiscriminada producen alteraciones significativas en el sistema noradrenal. Puede dañar tus riñones, puede dañar la glándula suprarrenal y puede producir en el paciente insuficiencia renal aparte de su negligencia. Y lo puede llevar hasta la muerte. La acetilcolina se libera principalmente en el encéfalo. La dopamina. ¿Cuál es la función de la dopamina que yo se lo pregunté en la guía? Y todos lo contestaron, casi todos lo contestaron. ¿Qué hace la dopamina? Apréndase la función. Es la hormona de la felicidad, o sea, que se produce cuando tenemos los momentos felices. Principalmente, la dopamina. ¿Cómo libera la dopamina? Cuando hacemos cosas placenteras, por ejemplo, Se considera que un abrazo, sin ninguna razón, solamente que una persona que abraza, tanto la persona que abraza como el que recibe el abrazo, tiene una descarga de dopamina tan grande que puede aliviar y evitar suicidio. O sea, imagínate un simple abrazo que lo puede estimular en tu sistema nervioso. Y entonces, las cosas más significantes vienen a ser las cosas más determinantes para tu funcionamiento. No sé si ustedes han visto, que yo sé que todos se han visto, un chico en España lo ha hecho y en Colombia también lo ha hecho, como desde lo que digo, cambia un abrazo por un regalo, de una cajita con varios regalos, ¿verdad? Eso es una terapia que han hecho los psicólogos y se han dado cuenta de que da el resultado tan positivo como para el que recibe como para el que da el abrazo, porque le produce tanto placer, tanta confianza que tú abrazando a un perfecto extraño logras mejorar tu estado de ánimo. Además, ustedes pueden ver que la reacción de la persona que accede a dar el abrazo es reírse y después, sin conocer a la persona, establecen una conversación con ella. Eso es porque el simple hecho de que tú logres abrazar a una persona te transmite tanta seguridad, tanta tranquilidad y tanto placer que genera un vínculo de confianza que lo logra desarrollar en otras personas durante el tiempo, durante mucho tiempo. Entonces, aquí sigue comandando el sistema GABAérgico a través de la enzima dopamina. Y las aminas se utilizan principalmente para regular el sistema o los sistemas reguladores principales, presión arterial, nosotros lo utilizamos mucho en pacientes que se encuentran en condiciones críticas inevitables, pacientes que están en mucosis, pacientes que están con ictus, pacientes que tienen hipotensión, pacientes que están en sexo. Nosotros utilizamos todas estas hormonas. Noradrenalina y adrenalina, la principal que nosotros utilizamos es la noradrenalina porque tiene menos efectos adversos, pero produce mucho necrosis distal, violador por mucho tiempo. Pero ya me ayuda a regular la presión arterial, a mejorar el ciclo de la respiración y a que el paciente tenga mejores respuestas hemodinámicas y a que pase a comandar el bulbo raquídeo del tronco encefálico que debe comandar el corazón a través del marcapaso fisiológico que todos tenemos, donde la frecuencia cardíaca baja por debajo de 60 a 50 latidos por minuto. Entonces, estas son sustancias excitatorias que se llaman aminas porque ayudan a regular de forma positiva el centro regulador que es el hipotálamo. La histamina la presentamos, la expresamos principalmente. Ustedes han puesto que han tomado mucho ranitidina y ustedes no saben ni siquiera se la toma porque es un protector gástrico. No es su función principal. La función principal de la histamina es liberar receptores H1. Los receptores H1 se encuentran principalmente
principalmente un protector gástrico. Hay estudios nuevos que dicen que las vitaminas producen cáncer, que no sé qué más. Yo estoy investigando el camino. Porque ha resultado que para piel las H2 son efectivísimas. Si usted tiene un paciente con un urticaria y el dolor, histamina, una reacción electro, te hacen un resultado y le ponen una desamentación, le ponen alguna interés, no le responde. Yo le pongo histamina con solución y el paciente lo hace. Porque la histamina da esta capacidad. Y la serotonina, ¿de qué se encarga la serotonina? A ver, que también la pusieron. Es la hormona de la relajación. Ah, por la canilla, ¿no? Dime qué dices tú por eso. ¿Cuál es la hormona de la relajación? ¿De qué se encarga la serotonina? De la relajación, de la... La relajación, no. ¿Quién te relaja por la tenaz? Bueno, y lo dice. Aquí yo lo que le pongo es la definición de cada uno de ellos. La función, porque escribió la función. El punto de la función. Glutamato y aspartato. Y de los pares terminales, La imagen. nombre, apellido y función. Nombre, apellido y función. Son 12 pares terminales, cada uno realiza una función específica, una función primordial. Esa se la tiene que aprender. Cada par terminal realiza una función específica. Ese es la... Thank you.